¿Listo? ¿Estamos todos? Amén. Bueno, entonces, vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. En esta mañana vamos a estar estudiando Gálatas 2. Vamos a leer Gálatas 2:4, que ya lo estudiamos, y vamos a enfocarnos en el 5. Vamos a leer 2:4 y 5. Como recordatorio, todos los estudios de Gálatas están ya en el canal de YouTube. Es un youtuber. Para si alguien quiere volver a estudiarlos, volver a analizarlos y mirar lo que se ha enseñado allí, ya están todos colgados hasta el 2:4. Vamos a leer entonces, recuerden que yo lo leo en la Biblia de las Américas, Gálatas 2:4 y 5. Ustedes lo tienen en la inspirada, algunos otros tienen ahí. Bueno, y dice así la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Vamos a orar y comenzamos. Padre, te rogamos, te suplicamos, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos a cada uno de nosotros. Padre, quita todo distractor. Te rogamos que quites todo distractor, todo entretenimiento, toda cosa, Señor. Te agradecemos por la lluvia, por el sol, por el día, por las necesidades, porque hemos aprendido, Señor, que tú sí sabes cómo hacernos poner de rodillas. Por eso en esta mañana te rogamos, Padre, que sea un refrigerio para nuestro corazón, tu santa y bendita palabra. Háblanos, Señor, porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en el libro de Gálatas? 6 capítulos. Y en los primeros 2 capítulos estamos viendo cómo Pablo está defendiendo su apostolado. Nos ha hablado de diversas cosas. Ojo, no está hablando de fábulas, no está hablando de historias, no está hablando de narrativas, no son vivencias. Son lo que Pablo necesita para hacernos entender que con el Evangelio de Cristo no se puede jugar. Nosotros ya sabemos que es el Evangelio. Entonces, eso era lo que Pablo le quería transmitir a los Gálatas. No hay otro rey, es Cristo. No hay otro Señor, es Cristo. No hay más dioses, es un solo Dios verdadero. La Shema de Israel, Deuteronomio 6. Pero Pablo está hablando seriamente y Pablo está confrontando a los falsos hermanos, a esos que os perturban. ¿Saben cómo lo llama también la escritura? A esos mutiladores, a los mutiladores. Quieren que las personas que hemos confiado en el Señor, que han confiado en el Señor, los de la iglesia o los de las iglesias, porque son plural, las iglesias de Galacia que son salvos, empiecen a hacer cosas que ni los mutiladores ni sus antepasados pudieron cumplir. ¿Saben qué querían estos mutiladores? Querían que la fe sola tuviera añadiduras, algún rito, algún rito. El rito de la circuncisión, el rito de la comida, el rito de la ley. Pero debemos recordar algo. Dios mismo estableció los ritos. ¿Si es así o no? Dios mismo los estableció. Pero, como ya lo habíamos visto ahorita antes, los judíos querían alcanzar la justicia de Dios por medio de las obras, por medio de sus conceptos, por medio de lo que ellos tenían en su cabeza. ¿Saben por qué? Porque estaban dando las cosas por sentadas. ¿Qué cosa tenían por sentadas ellas? Nosotros somos el pueblo del Señor y el Señor a nosotros no nos puede condenar. Nosotros somos el pueblo del Señor. ¿Por qué el Señor nos iba a llamar para luego condenarnos? No tiene sentido. Entonces nosotros podemos hacer lo que se nos dé la buena voluntad de hacer. ¿Cuáles eran estas cosas que querían añadir? Pues bien, bajo el antiguo pacto, Dios había establecido ciertas leyes sobre la dieta, ¿cierto? Levítico nos muestra a nosotros que por eso no se podía comer murciélago, porque viene una pandemia. Eso está en el libro de Levítico. Que no podían comer comidas de animales como el marrano, el cerdo, el cochino, con la pezuña, ¿cierto? También habían otras restricciones con el propósito de evitar que su pueblo escogido se mezclara y tuviera matrimonios mixtos. ¿Cómo era un matrimonio mixto?
Entonces, cuando uno pide, vamos a un restaurante y uno dice, deme un plato mixto, ¿qué quiere? Pasta y frijol. Así era con ellos, que es un matrimonio mixto, plata y frijol y no. Lo que quiere decir es que ellos eran apartados para el Señor. Ellos eran santos para el Señor. Salmo 115:1. Por eso el salmista lo dijo, no a nosotros, oh Señor. Entonces, lo que el Señor siempre quiso fue que su pueblo no fuera corrompido por la inmoralidad y por la idolatría. Eso es evangelio. No obstante, tanto durante como después de la era del exilio de Babilonia, la tradición rabínica había hecho añadiduras. 363. Retoques, demasiados retoques, incontables maneras de ver ellos la Biblia para ellos poderla acomodar. Tremendo, ¿no? Es ver cómo nosotros al día de hoy escuchamos pastores y predicadores que acomodan la Biblia a sus necesidades. Malaquías 3:10, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver que no solamente la teología paulina está hablando de eso, sino también Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Ese apóstol fuerte, poderoso. No, ese Simón que siempre era una caña. Miremos por favor, vamos a Hechos capítulo 11. ¿Por qué? En Hechos 11 nosotros vamos a ver que Pedro tuvo que ser enseñado por una visión. La Biblia lo llama un éxtasis. Porque Pedro no entendía. ¿De qué me están hablando? ¿Qué tengo que hacer? Si el evangelio era solo para judíos, ¿por qué ahora el Señor va a permitir la entrada a los gentiles? Nosotros somos el pueblo especial de Dios. Hechos capítulo 11. Hechos 11. Vamos allá. Más adelantico, mucho más adelantico, mucho más adelantico, mucho más adelantico. En la mitad. Más. Dele, 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 más, más, más. Eso. Por ahí. ¿Sí? Más. Bueno, más, hágale pues. Eso, Andrés, una manito ahí. Sí, está después de Lucas. Eso. Hechos 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. ¿Listo? Eso, hágale. Pasito, despacio. Tenemos paciencia, mis hermanos. Un minutico. Estamos buscando Hechos 11. Hechos 11. Listo. Dice así la palabra de Dios en Hechos 11:1. Vamos a leer esta porción grande porque tenemos que entender el contexto. Dice así la palabra de Dios. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come del muerto. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Mire, mire lo necio que a veces somos. No fue una, ni fueron dos, fueron 3. Sí, señora. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Versículo 11. Y he aquí. Luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos. Y entramos a casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Tremenda información nos da Hechos 11. Claro está que el contexto, y voy a decir algo muy espiritual, porque antes del 11 está el 10. Wow. Y ahí en el 10 es cuando Pedro ve ese lienzo. Aquí lo está contando, pero en Hechos 10 lo vio solito. ¿Saben qué aprendió Pedro? Esto no está hablando de comida, aunque sí. La ilustración que utilizó el Señor fue las aves, los animales y los reptiles. Pero lo que aprendió Pedro es la relación entre creyentes judíos y los nuevos creyentes gentiles. Pedro parecía un hombre con prejuicios, pero no. Lo que Pedro y muchos creyentes judíos tenían era una mala comprensión acerca de los propósitos de Dios. ¿Qué entendían? Que el Mesías viene y salva a los judíos. ¿Qué entendían? Que el Mesías viene como un poderoso guerrero montado en un caballo blanco y va a matar a todo el imperio romano y los judíos íbamos a gobernar. Eso entienden, perdón, entendían y entienden aún. Ellos están esperando al Mesías. Ellos no creen en Isaías 53. Ellos no leen Isaías 53. Y entonces ellos iban a gobernar todo el mundo. ¿Saben qué piensa un judío? Que ellos iban a ser la bendición total para el mundo entero. Pero, la nación rechazó al Mesías. La nación rechazó el reino. Como ellos tenían esto en mente, todo gentil, y en esto sí, ¿saben cómo nos llaman los judíos a nosotros los gentiles? Perros, esos perros. Porque el perro en la Biblia no es como ahora, no es un fifi, uno le da besitos en esos hijos, ese perrito, no importa dónde haya estado. No, realmente esos perros, o sea, nosotros no podíamos llegar a conocer una religión tan fuerte como la judía. Lo primero que teníamos que hacer era volvernos lo que ellos llaman prosélitos. ¿Qué es prosélito? Teníamos que ser adeptos de la costumbre judía, la alimentación, la circuncisión, la ropa, los días y hasta la forma de caminar. Pero Lucas, el escritor de Hechos, nos muestra que tanto Pedro como Pablo entendieron que tanto judíos como gentiles estaban condenados delante de Dios y solo podían salvarse por fe. Entonces, Lucas lo que nos está contando es esa tremenda historia acerca de cómo Pedro tuvo que ver animales para tener una relación entre animales y personas. En toda la región de Judea se supo que también los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él. ¿Saben por qué discutían con él? Porque cuando uno no entiende algo, lo discute. ¿Sí les ha pasado? A mí no me gusta eso. Y uno no dice, no, amor, mira, está de noche, mira mi cielo. No, ¿qué le pasa? Sí, cuando yo ya fui, volví 3 veces. Se le va a enseñar a su papá a ser hijos. Porque uno siempre va a contender, uno siempre va a discutir, porque es la forma de defensa del ser humano. Cuando algo le parece a uno absurdo en su pensamiento. Pedro, comiste con gentiles. Eso es como si a mí me dijeran, venga John, es que su familia toma y fuma y baila pegado. Sí, pero yo no lo hago. Pero usted no tiene que estar con esos mundanos impíos hijos del diablo. Pero no es que me invitaron al bautizo de ella y me nombraron a mi padrino. No mentiras. ¿Saben qué le dicen a uno? Tuviste compañerismo con esos perros. Es verdad, dice Pedro. Dice, sí, es cierto todo lo que ustedes me están acusando. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué yo fui hasta allá? Porque el Espíritu de Dios me ordenó hacerlo.
El Espíritu de Dios, a través de un lienzo hermoso, a través de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, le dijo, hágale, hágale, porque es que el Evangelio también es para ellos. Es que el Evangelio era para nosotros. Donde Pedro ese día no hubiera ido y se hubiera revelado, sencillamente Dios escoge a otra persona para hacer eso. Pero ¿saben qué pasa? Que Pedro queda descalificado. Como muchas personas al día de hoy lo estamos haciendo por nuestros prejuicios, porque nosotros damos las cosas por sentado. Porque es que nosotros no conocíamos el plan de Dios para el resto de la humanidad. El judío quiere ser fiel a la voluntad revelada de Dios, pero les cuesta. Les cuesta. ¿Saben por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Lo guió. ¿Y sabe qué pasó? Que su mensaje fue eficaz. ¿Saben qué pasó cuando dio ese tremendo mensaje? Dice Lucas en Hechos 11:18, cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir. ¿Y saben qué hicieron? Se pusieron a alabar a Dios. Cuando nuestros argumentos ya no van más y cuando el Espíritu Santo realmente lo redarguye a uno, tiene que ser glorificado Dios. Lo que Pedro está haciendo es la voluntad de Dios. La pregunta en esta mañana es si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios nos manda. Porque es que a nosotros Dios también nos ha permitido arrepentirnos y tener vida eterna. Y eso le cuesta a un judío. Eso le cuesta a un judío. Pero ¿saben qué es lo más tenaz? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado mirando en estos últimos tiempos? Que eso ya lo sabían. Esas cosas ya las sabían. Esto no era nuevo. Pregúntale a una persona, a cualquiera persona si cree en Dios y uno dice, sí, yo creo en Dios. A mi manera. A mi manera. Pero creo en Dios. Pregúntale a un judío que si cree en Dios. Él no dice a mi manera, él dice a la manera de la Biblia. Mira lo que dice Hechos capítulo 42. Vamos por favor a Hechos 42. Perdón, a Isaías 42. Sí, yo sé. Sí, Hechos no tiene 42, tiene toda la razón. Gracias por esas miradas. Por poquito y me apedrean aquí. Pero con amor, ¿no? Con amor. Sí, 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 sí. Sí, eso es bien. Isaías 42, ¿sí ven? Mira primero la paja que tienes en tu ojo. Mira lo que dice el Señor con respecto al evangelio que Pedro, Pablo y la escritura quiere entregar. Mira, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Notamos la palabra mi siervo? El Evangelio es Cristo quien realiza el ministerio según la voluntad de Dios, en contraste con lo que los hombres quieren, en contraste con sus sueños, en contraste con su idolatría. El siervo del Señor hace la voluntad de Dios y Dios se complace. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? El Mesías vino a traer la justicia, la justa justicia de Dios, pero al ser rechazado, pero al ser rechazado, tuvo que esperar. Tuvo que esperar, porque Dios es misericordioso. Dios es muy misericordioso. Y esto se cumplirá en su totalidad, en su segunda venida, cuando Cristo gobierne sobre el reino en el cual prevalecerá la justicia del mundo mundial. Y esto no lo puede creer un judío. O sea, ¿cómo así? Vino, pero lo pospuso. Vino, pero no nos dijo. Vino, pero no lo vimos. Sí, sí. Entonces, dice Pablo en Gálatas, a los cuales ni aun por una hora accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en toda esta defensa? Que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Que Dios salvara a Cornelio y a su casa chocó con los judíos. Así de simple. ¿No hemos escuchado eso? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y no más. Ay, no, póngamela más difícil. A ver, más complicada. ¿Por qué los de la circuncisión se enojaron con Pedro? Porque estaba enseñando que solamente nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que Cristo es ese Salvador. Y se enojaron con Pedro.
Se enojaron con Pablo. Y les cuento una cosa, se van a enojar con nosotros también. Muchos se van a enojar. Porque si nosotros, si Pedro, si Pablo y si nosotros llenamos al mundo con la verdad del Evangelio, no nos van a aplaudir. Tenemos que ser rechazados. No vamos a ser queridos por la gente del mundo. Por eso los que mutilan el cuerpo llegaban siempre detrás de Pablo con esta gran mentira. Por favor, circuncídense. ¿Saben cuál es la circuncisión de hoy? ¿Saben cuáles son los mutiladores de hoy? Esos que meten esa cizañita en el corazón. Eso por allá no vaya. Le lavaron el cerebro. Ay, no, usted ya se volvió una aleluya. Ah, sí, no, uy, sí, mire, con ella yo vino usted que va a salir. No, eso no lo haga. ¿Saben qué estaba haciendo Pablo con la verdad del Evangelio? Sacando gente del infierno para llevarlos a Cristo. Pablo les está enseñando la verdadera justicia que solo viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto al hombre le parece ofensivo. ¿Por qué? Venga, ¿dónde queda mi esfuerzo? ¿Dónde queda mi ánimo de buscar a Dios? ¿Dónde están mis obras? ¿Sabe cómo le responde Pablo? Romanos 3:27. Mira lo que dice Romanos 3:27. Aquellos que preguntan, venga, pero yo me esfuerzo, pero es que yo lo intento, pero es que yo... No, mira lo que dice Pablo en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Y dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. ¿Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Al hombre le repugna que Dios sea Dios. Al hombre le repugna que Dios sea Dios. Él decide que llueva. Que llueva. Él decide que haga sol. Que haga sol. Él decide salvar a la manera de él. Pero al hombre le repugna esa clase de cosas. Hemos sido aceptados en el amado por gracia, por fe, por Cristo. Eso es todo. Nadie va a tener que jactarse delante de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos unos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Hay gente que necesita escuchar ese evangelio. ¿Conoces o sabes de alguien que necesita escuchar ese evangelio? ¿Cuánto estamos orando por esas personas que van camino al infierno? ¿Cuánto nos estamos dedicando nosotros al estudio de la palabra, a la memorización, a la lectura? Yo les pedí un favor, ¿se acuerdan que oráramos por el siguiente devocional para el 2025? Porque así como hemos sido edificados este año por ese devocional, que el otro año también y que podamos ser reargüidos en nuestros corazones. Pablo lo que nos está diciendo a nosotros es que por un momento, ni por un momento nos dejamos llevar por esos que os mutilan. Porque quiere Pablo que la verdad del Evangelio permanezca en cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿O estamos haciendo solo por ley? Porque la ley de Dios muestra mi necesidad de la gracia tan grande que hay de Dios. ¿Qué pasa si te le paras en el pupitre allá en el colegio? ¿Te caes o te regañan? ¿O eres el alma de la fiesta? Hay ley. Y la ley a nosotros nos muestra que no tenemos que hacer ciertas cosas, pero la ley en realidad nos muestra que necesitamos el Salvador. Y Cristo es ese Salvador. Miren, vuelvo e insisto con este tema. La Escritura no dice por ninguna parte recibe a Cristo en tu corazón. ¿Cómo puede una persona que se cree buena recibir a un Salvador como Cristo? ¿Cómo puede ese ser tierno, virtuoso, bonachón, servicial, sensible, comprensivo ir al infierno? ¿Cómo? No. Mis hermanos, si predicamos del amor de Dios, esto estaría lleno en pocos días. Si enseñamos que Dios da, bendice y prospera,
Si enseñamos que dar es bueno porque Dios multiplica, esto estaría a reventar y tendríamos que alquilar una sede más grande. Pero cuando se enseña que Cristo vino a buscar y a salvar a pecadores perdidos y condenados, la cosa cambia. La gente no quiere saber qué tan mala es. La gente lo que quiere es que le digan, oye, qué buena persona eres, tan lindo, no le pega a la mujer, respeta a la mamá, le da de comer a los hijos. A mí me pasó eso. Un tipo que decía, es que yo soy altruista. Yo le pago la pensión a mis hijos, le doy la lonchera, yo los llevo al colegio de la mano. El tipo se creía un altruista. Ayudo a mi esposa. Yo te felicito. Y en serio, dijo, sí, yo por eso merezco el cielo. Ese era un tipo amable, humanitario, sensible, inocente. Él se merece el cielo. Que un Dios de amor envía a una persona así al infierno. ¡Qué injusto! Aquellos judíos que entendieron que lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo porvenir, siguieron y creyeron en Cristo como el Mesías prometido. ¿Por qué estamos nosotros aquí en esta mañana? ¿Cuál es la razón de que estemos nosotros aquí en esta mañana? Que tenemos que tomar decisiones en Dios. Tenemos que quitar todo viento de legalismo. Tenemos que hacerlo. Miren, tenemos que ser directos y atacar las falsas enseñanzas. Tenemos que quitarnos ese viento de legalismo que está soplando para hundir nuestro barco del Evangelio. Pero lo que la Escritura quiere es ajustar esas velas y llevarnos, tanto a los creyentes de Galacia como a nosotros el día de hoy, a buen puerto. Eso es lo que está buscando. Y eso es lo que él quiere, el Evangelio el día de hoy. ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿A la Escritura? ¿A Dios? ¿O a Dios porque me voy? ¿Sí? Por eso dice Pablo, pero no les hicimos caso ni un momento. ¿Qué es lo que está buscando la escritura con esto, muchachos? Advertirnos. Van a venir ataques. Tenemos que ser cautelosos. Es cierto, Dios está con nosotros y aquel que es por nosotros nos sostendrá, pero hay una responsabilidad. El infierno entero arde en furor contra el creyente que quiere servir al Señor. ¿Qué pasa cuando uno quiere estudiar la escritura? Aparece un endemoniado hermano diciendo, ¿le puedo ayudar? Vamos y hacemos algo. Camine. Ay, no estudie. ¿Eso para qué? Eso es de fanáticos. ¿Qué sucede cuando uno que está dispuesto a leer la Biblia? Aparece un espíritu inmundo de sueño, se apodera de este cuerpo mortal y entonces empieza uno no empieza a leer la Biblia, empieza a roncar la Biblia. Sí, no, sí, yo. Pastor, despiértale, hermano, que se durmió, no, despiértelo usted que fue el que lo arrulló. Todo el infierno arremete contra el creyente. Por eso debemos estar alertas, mis hermanos. No juguemos a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo. Los que enseñan mal, los que quieren mutilar y añadir al evangelio, están activos. Buscan la oportunidad para acosar al creyente. ¿Sabe cómo te ataca? ¿Quieres saber cómo nos ataca a nosotros el diablo? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Mire, primera de Juan 2:16. Este es la misma artimaña que utilizó en Edén, la misma artimaña que utilizó con el hombre conforme al corazón de Dios, la misma artimaña que utilizó contra Pedro, Juan, y es la misma artimaña que utiliza contra nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y esto no lo sabemos. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en él mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el mismo argumento que utilizó en Edén, que utilizó con David, que utilizó, ¿saben qué? Nos tienta, nos persigue, nos desanima, nos atrae con las cosas del mundo. Esas cosas parecen atractivas, pero es un engaño diabólico. Dile a la persona que está en adulterio que está haciendo mal. Y no, yo soy sagaz.
Doña primera no me ha visto y doña segunda no lo sabe. Yo soy... Dígale a una persona que está robando que está haciendo mal. No, yo no estoy robando, sencillamente estoy tomando cosas que la demás gente no utiliza. Todo es un engaño diabólico. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza del infierno es maligna, dañina, perjudicial, satánica. Y cuando el hombre se ayuda, peor. Porque tenemos una naturaleza caída, una herencia pecaminosa. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dígale a una persona que va camino al infierno. ¿Yo? ¿Tan buena gente que soy? No, usted no me conoce. Conózcame un poquitico más y verá que yo tengo el cielo ganado. ¿Mm? Tenemos que preservar el mensaje del Evangelio. No es decir soy cristiano, es saber por qué soy cristiano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? Y como bien Artica lo decíamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por mis pecados conforme a la escritura. Eso es lo más importante. Cristo vino a morir por hombres pecadores como nosotros, porque solo un Dios santo, santo, santo nos podía acercar a un Dios justo, justo, justo. Solo en Cristo hay salvación. Solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos da la justificación que necesitamos. Solamente la muerte de Cristo nos hace justo delante de Dios. No más. Tenemos que ser como los de Berea. No podemos someternos a las falsas enseñanzas. No debemos reducir el Evangelio. No podemos supeditar el Evangelio a mis pensamientos. Dios decidió salvar a los gentiles por medio de la locura del Evangelio. ¿Qué hacemos? Dime qué hacemos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más le podemos añadir a esto? No le podemos añadir nada más. Tenemos, ya lo vimos y lo hemos visto, tenemos un infiltrado dentro de nuestro corazón que te dice, no lo hagas. Tenemos un espía dentro de nuestra mente que dice, no vayan, está haciendo frío. Tenemos alguien dentro de nuestro corazón que quiere que no obedezcamos a Dios, que tomemos el camino de es lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me place, y más por estos días. De los creadores de para eso trabajo y yo me lo merezco, llega, lo voy a comprar ahora porque después se pone más caro. ¿Sí o no? Para eso me esfuerzo. De los creadores de el Señor sabe. El Señor sí sabe. Dice, no, pues Él lo sabe todo. La verdad del Evangelio debe prevalecer. Cristo nos hizo libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Si no hubiera sido por la expiación de Cristo, ahora mismo estaríamos corriendo detrás de un fariseo para poder conocer a Dios. Imagine uno detrás de un judío y que le enseñe las cosas de los judíos. ¿Cómo estaríamos? Pues siendo un judío ortodoxo. ¿Qué más? Con la kipá, con el aquí, con el chichocó, ¿sí? Así con el todos bonitos. Nada podemos añadirle a nuestra salvación. Y si para vestirse uno a veces es difícil, ¿sí o no? Si para encontrar ropa de la talla de uno es difícil, como era una no, si deje así. Mis hermanos, en esta mañana, lo que más nos tiene que importar realmente es a quién queremos agradar. ¿A quién queremos obedecer? ¿A la verdad del Evangelio que nos hizo libres o a lo que yo considero, a lo que yo creo? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida siempre ha sido la mejor arma de Satanás contra ti y contra mí. Pero hay gracia, hay gracia. Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Que todo lo que hagamos en este resto de tiempo sea para glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces y por todo lo que harás. Señor, en esta mañana anhelamos que solo tu nombre sea glorificado, que nos ayudes, que nos guíes. Dura es la lucha, difícil la tarea,
pero reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que nosotros somos seres mortales, que te necesitamos. Gracias te damos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.